Nos vamos a centrar hoy en un lugar de la India que para mí es uno de mis lugares preferidos del mundo. La verdad es que he tenido el privilegio de poder viajar por muchos lugares del mundo y siempre tengo lugares que son especialmente queridos, ¿no? Porque te tocan el corazón y porque a veces la belleza es tan impactante que uno sale transformado de una experiencia como viajar a este lugar, al que además nos costó muchísimo llegar porque es un lugar realmente remoto, es decir, no está cerca de ninguna de las grandes ciudades de la India. Nosotros llegamos a Mumbai, desde allí tomamos un avión a otra ciudad que se llama Aurangabad, y desde ahí tuvimos que coger un coche y por unas carreteras infernales a más de 150 kilómetros, adentrándonos en lugares muy despoblados y muy inhóspitos, pues llegar a este lugar que hace 2 siglos era más o menos parecido, pero sin carreteras y sin coches, con lo cual trasladarse hasta aquí era todavía muchísimo más aventurero. De hecho, estas cuevas, sobre todo las de Ajanta, estuvieron perdidas y desconocidas para el mundo durante más de 1000 años, porque en el siglo VIII los monjes que vivían en estas cuevas se marcharon, en gran parte porque la India empezó a mostrarse muy hostil hacia el budismo. Las cuevas de Ajanta son todas budistas, y hasta el siglo XIX, en 1819, no se vuelven a descubrir de casualidad. 3 oficiales británicos que están por la zona quieren salir a cazar tigres y entonces pues contratan a un joven que les dice que sí, que les va a llevar a un sitio donde hay muchos tigres y bueno, pues llegan a este lugar, el río Bagora, donde en un momento determinado uno de los 3 oficiales, que se llama John Smith, pues se retira del resto del grupo, retira unas ramas y se da cuenta de pronto de que ahí mirándole hay una cabeza gigantesca de un Buda, y al lado de esa cabeza pues hay unos túneles y bueno, llama inmediatamente a todos los demás y se ponen a explorar el lugar y Ajanta es redescubierta para el mundo occidental, ¿no? Este lugar, os voy a poner alguna diapositiva, diapositivas, ya veis que yo soy del siglo pasado, ¿eh? Os voy a poner el PowerPoint. Este es el lugar donde está, como os decía antes, el río Bagora, y esta herradura que hace el río es muy escarpada, las paredes son completamente verticales y aprovechando la verticalidad de esta parte del cauce del río, pues los monjes budistas construyeron estas cuevas que son más o menos 29. Están esculpidas en la roca, a una altura más o menos entre 10 metros y 40 metros por encima del nivel del río. El río es un río estacional. En realidad es más bien un barranco que se llena de agua durante la época del monzón y después del monzón pues hasta que llega más o menos el final del otoño y el río se seca hasta el siguiente monzón, que sabéis que es en los meses de verano. Estos, como decía antes, en este cañón están todas estas llamadas cuevas, porque en realidad no son cuevas, son construcciones artificiales, son hipogeos que han sido tallados en la roca, y nos encontramos con 5 chaityas, que son lugares de culto, que son templos, y el resto, las 24 restantes, son viharas, que son monasterios. Son lugares de residencia de los monjes, donde los monjes vivían y tenían sus celdas y hacían sus asambleas y hacían sus prácticas. Las chaityas son espléndidas. Vamos a poner algunas fotos y vais, yo visité Jordania muy joven, vi Petra y Petra me parecía que era la cosa más alucinante del mundo. Cuando veáis esto vais a decir Petra, pero como que Petra, una cosa que no te lo puedes creer.
Las chaitias, como os decía, son espléndidas, son esculturas llenas de columnas, de capiteles, de frisos, decoradas con elefantes, escenas de caza, escenas de la vida del Buda, Budas durmientes, escenas bueno, y por supuesto al fondo de cada uno de estos templos una estupa que recuerda al Buda, ¿no? La estupa encarna al propio Buda y la mirada del Buda que se dirige en las 4 direcciones del espacio, ¿no? Las viharas, los monasterios, son más sencillos, porque su función era menos ritual, su función era un habitáculo, fundamentalmente, un lugar de trabajo, de asamblea, pero en muchas de ellas las paredes fueron estucadas con yeso y se pintaron. Y aún se conservan las pinturas en condiciones bastante buenas, con lo cual vais a ver que hay algunas obras de arte que tienen pueden tener fácilmente 1500 años de antigüedad y vais a ver los colores y una cosa que resulta realmente sorprendente. Bueno, estas cuevas fueron construidas entre el siglo II a.C. y el siglo VIII después de Cristo, lo que significa que este lugar estuvo en funcionamiento durante aproximadamente unos 1000 años y otros 1000 años perdidas, ¿no? Esto parece una película de estas de aventuras y tal, pero realmente un sitio realmente poderoso. Ahí tenéis el curso del río y los planitos de las principales. Hay en este caso pues 16 de las 28 que os decía, 29 que os decía que hay. Fueron las primeras cuevas que son del siglo II, en realidad son las más sencillas, eran realizadas por los propios monjes, y los emperadores, los reyes en aquella época, pues no se implicaron mucho en esto, porque todavía el budismo todavía no estaba suficientemente instaurado en la India. La época de esplendor de Ajanta va a ser en el siglo IV-V con la dinastía Gupta, que va a ser uno de los momentos de máxima expansión del budismo en la India. Iba a durar hasta el siglo VIII, como os decía antes, aunque la decadencia comienza ya en el siglo VI de nuestra era, con la dinastía Vakartaka que pues deja de prestarle atención a este lugar, seguramente por lo que os decía, porque la India empieza a albergar pues malos sentimientos hacia el budismo, se lo empieza a acusar de ser una herejía del hinduismo, y la India quiere recuperar su identidad precisamente potenciando el hinduismo, lo que hace que pues surja en un momento determinado un conflicto entre las dos religiones, y los budistas pues al final fueron expulsados de la mayor parte de la India. Bueno, queréis ver alguna de estas cuevas, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el pórtico de la cueva número 1, están todas numeradas, y quiero que prestéis atención a que esto, lo que os decía antes, esto no está construido, esto está esculpido, esto es una escultura. Es decir, no hay nada de lo que nosotros vamos a ver aquí que se haya levantado un ladrillo sobre otro, una piedra sobre otra. Todo lo que nosotros vamos a ver aquí son mega esculturas de proporciones gigantescas, donde los artistas, imaginaos la habilidad para esculpir estas cosas teniendo una única oportunidad para hacerlo bien, porque esto no es cuestión de que se me ha ido el cincel y me he equivocado, porque tienes que desmontar la montaña entera, con lo cual imaginaos el grado de concentración y el afán de perfección que tendrían que tener estos monjes, ¿no? Esta cueva es una vihara, junto con la 1 y la 2 son las más tardías, se calcula que serán del siglo V, y podemos encontrar este pórtico que normalmente pues se piensa que sería seguramente
un lugar destinado pues a proteger de la lluvia a los fieles. Hay que tener en cuenta que el monzón, cuando la India, no sé si habéis estado alguna vez y si habéis estado en verano, porque cuando llueve, reíros de lo que decimos nosotros aquí es una dana, es una cosa monstruosa lo que puede llover. Y el cauce del río como crece, pero prácticamente hasta la altura donde están las mismas cuevas, que estamos diciendo que están como 10 metros, a 10 metros de altura sobre el cauce natural del río. Desde aquí se accedía al monasterio, propiamente dicho, a la Viara, y donde lo primero que nos encontramos, además de preciosas esculturas y representaciones como las que os describí antes, es una sala de asambleas que, como os decía antes, está esculpida, es decir, esto está excavado en la roca, se ha vaciado la montaña para crear esta sala, se han esculpido las columnas, se han esculpido todas las decoraciones, se han esculpido las estatuas, como el Buda que veis en el santuario al fondo, y las paredes fueron estucadas para pintarse encima con unos colores realmente espectaculares. Aquí tenéis más o menos el plano de la cueva número 1, donde podéis ver la entrada, el porche ese que veíamos al principio, la sala de juntas, que está franqueada por una hilera de columnas que la rodean por las 4 caras, y las pequeñas habitaciones que veis a los lados y arriba, pues esas son las celdas de los monjes. Es decir, un habitáculo muy pequeño en el que los monjes tenían los pequeños objetos personales con los que vivían, y vivían en comunidad. Y arriba, lo que veis arriba es el santuario donde está la representación del Buda, de Siddhartha Gautama. Como veis, las esculturas de las columnas son espectaculares y las pinturas mucho más todavía. Es decir, son pinturas que decoran paredes y techos, y que, como os decía antes, en algunas cuevas, no en todas, desgraciadamente, en algunas cuevas están en muy buen estado de conservación. Como esta que veis aquí, por ejemplo, donde se ve ahí un retrato del joven Siddhartha. Son muchas escenas las que se representan de Siddhartha Gautama, del Buda, en las paredes de las cuevas. Aquí tenéis el Buda Sakyamuni, que es el que está en el nicho central, y podemos ver también, bueno, pues otras muchas construcciones como esta que estáis viendo aquí. En realidad, como os decía antes, son muchas figuras, muchas representaciones de momentos míticos de la vida del Buda. En los capiteles, en los arquitraves, en las pinturas de las paredes. Aquí podéis ver la habilidad para crear esa estructura soportada por columnas, soportando además toda la montaña que sigue por arriba. Es decir, no sé el peso que soportan estas esculturas, estas columnas, ¿no?, esculpidas, pero de hecho muchos de estos pórticos, la mayoría, han desaparecido, porque al abandonarse este lugar se terminaron hundiendo, y las cuevas mismas fueron sepultadas por los detritus, por producto de la erosión de las partes superiores de la montaña, pues iban cayendo, y con el paso de los siglos terminaron completamente sepultadas y desaparecidas. Ahora están así por la labor de limpieza, ¿no? Aunque, claro, cuando empezaron la limpieza de todo esto, pues también se cometieron muchos errores, porque tampoco había un criterio arqueológico, y si uno de estos pórticos se había derrumbado, pues las piedras se tiraban directamente al cauce del río, ¿no? Ahora las conservaríamos ahí, tendríamos mucho cuidado y las reconstruiríamos, pero en aquel entonces no existía ese criterio, y muchos de estos pórticos se perdieron. Esta, por ejemplo, es la cueva número 6, también es una viara.
en este caso dividida en 2 plantas, es la única que está dividida en 2 plantas en Ajanta. En Ellora sí vamos a encontrar edificios de 2 y de 3 plantas incluso, viaras, monasterios donde residían los monjes, y vemos una disposición más o menos parecida a la que decíamos antes, con una sala principal, en este caso es mucho menos lujosa, está mucho menos decorada, y también un Buda en el nicho principal que comentábamos antes. Esto sería el Garbhagriha, que es el santuario, el lugar donde solamente puede entrar el ofrendante, es decir, el sacerdote que va a dirigir, el sacerdote principal que va a dirigir la ofrenda. El resto de los monjes se quedaban en la sala, que también servía como sala de juntas. Un lugar donde se discutía, donde se hablaba, donde se debatía sobre los textos, bueno, y hacían vida los monjes. Siempre veis ahí que el Buda tiene unas posiciones en las manos, que a nosotros nos parecen muy extrañas, son 8, llamado mudras, y en este caso aquí aparece el Buda representado con un mudra que se llama Dharma Chakra. Otra de las imágenes muy famosas de esta cueva es esta imagen de un monje que probablemente haya sido la imagen más representada, más reproducida para publicitar las cuevas de Ajanta. Es un monje que veis que porta en la mano derecha un inciensario, y en la mano izquierda tiene 3 flores de loto que representan la Triratna. Es una representación simbólica de Buda, de la ley y del orden. Las pinturas, como os decía antes, llegan a ser apabullantes. Es decir, una de estas cosas que uno no se imagina que puede estar en un lugar realmente tan hermoso como este y con tantas obras de arte concentradas en un mismo lugar. Bueno, esto que estáis viendo aquí es una chaitya. Una chaitya ya no es un monasterio, no es un lugar de residencia, sino que es un lugar de culto, es lo que nosotros llamaríamos un templo. En este caso falta la portada, seguramente porque parte de la portada se ha derrumbado como consecuencia de la erosión de tantos siglos que habíamos dicho antes, pero también es posible que muchos elementos de la portada fuesen de madera. Se especula con la posibilidad de que estas chaityas se hayan esculpido en la piedra a partir de edificios iniciales de madera que reproducirían estas formas, y que cuando esas formas se trasladan a la piedra, pues se esculpen siguiendo los mismos cánones, ¿no? Solo que la madera es sustituida, es reemplazada progresivamente por construcciones de piedra. En una chaitya ya no hay estancias, hay una única nave que vemos aquí. Vuelvo a repetir, esto está esculpido en la roca, esto es una escultura, todo es una escultura. Y las características de una chaitya es la de una única nave muy profunda. Esta, por ejemplo, tiene más o menos unos 14 metros de profundidad. Veis que la bóveda reproduce las vigas de madera que serían originalmente la techumbre de los edificios originales, pero en este caso no tiene ninguna utilidad constructiva, es simplemente decorativa, pero al entrar la luz desde el exterior, pues hace ese efecto de luces y sombras que realmente le dan un realce al techo y a todos los relieves que es increíble, es decir, una manera muy inteligente de aprovechar la luz natural para crear un efecto visual muy estético, muy intenso. La nave principal estaba rodeada por 2 hileras de columnas, tras las cuales hay otras 2 naves, 2 pasadizos más bien estrechitos, decorados en ocasiones con muchas estatuas, y que hacen un deambulatorio
que pasa por detrás de la estupa. La estupa es ese monumento que veis ahí en el centro, que casi siempre tiene la forma de una cúpula, y frente a la cual hay una estatua del propio Buda. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, otra cueva, que es la cueva número 19, con una fachada que ahora ya sí es de piedra, y veis el nivel de perfección de las esculturas. Todo esto, vuelvo a decir lo mismo, está esculpido en la montaña, y la montaña vaciada por la puerta, por ese agujerito de la puerta, se iba vaciando todo para crear en el interior un espacio mucho más grande. En este caso, lo que estamos viendo por encima de la puerta principal es una ventana llamada kudu, que se añade a estas construcciones precisamente para crear el efecto que os planteaba antes. Una entrada de luz que ilumine el interior y que permita que los relieves que hay dentro pues sean iluminados por la luz lateral y generen ese efecto de luz y sombra que realza los relieves y que les da esa vistosidad tan increíble, ¿no? Bueno, realmente yo puedo asegurar que cuando visité este sitio he estado varias veces además, es de estos sitios que te transforman, un sitio verdaderamente mágico. Bueno, aquí nos vamos a acercar, veis un poco el efecto de todas estas cuevas a lo largo del cañón que se van visitando. Y esta en particular es la más bonita de todas. La hemos dejado para el final de nuestra visita a Hanta, que es la cueva número 26, es la más espléndida, tanto en la fachada, que tiene una cantidad inmensa de altos relieves, de una perfección y una belleza que son de verdad increíbles. Y muchas figuras simbólicas, alegóricas a la vida del Buda en muchos casos. Que en muchas ocasiones habéis visto las pinturas y las pinturas no reproducen la vida del Buda de acuerdo a cómo tuvo que ser la vida del Buda en aquel entonces, igual que la mayoría de los relieves. Es decir, estos relieves, estas pinturas reproducían la vida tal como era en la corte de los Gupta, cuando vivieron los escultores y los pintores que hicieron estas obras de arte. Que es un poco lo que va a pasar también con el cristianismo en la Edad Media, es decir, vamos a vestir a los santos pues como se vestían en la Edad Media, pero no era como vestían cuando vivió Jesús, por ejemplo. Eso es una práctica muy normal. Esta es la cueva número 26, como os decía, es la más espectacular, es increíble. Veis aquí, se ve con mucha más claridad lo que os decía, la disposición en una nave principal, con dos hileras de columnas que flanquean a ambos lados y que separan de dos pasillos, uno a la derecha y otro a la izquierda, que están profusamente decorados. Tanto las columnas como los capiteles, como el arquitrabe, que veis aquí, que tiene montones de imágenes, y veis por detrás de las columnas los pasillos que efectivamente están decorados, por ejemplo, con este Buda durmiente, que es una representación del Buda muy habitual, muy famosa, o algunas otras imágenes como estas que veis que están en los pasadizos laterales. Y la estupa, por supuesto, que decíamos antes, que es la representación del mismo Buda. Casi siempre las estupas están rematadas por ese cubo que hay encima de la cúpula, en el que muchas veces se representan los ojos del Buda, que miran en las cuatro direcciones, ¿no? Como expandiendo la sabiduría del maestro Siddhartha a todas partes, ¿no? Expandiéndola por todo el mundo. Bueno, vamos a cambiar nuestro escenario. Estamos ahora en Ellora. Ellora está más o menos a unos 30-40 kilómetros de Ajanta. También todo es un poco aventurero, por lo menos lo fue hace unos 10 o 12 años, que fue cuando yo visité este lugar por última vez.
aún era un lugar, como os decía antes, al que costaba trabajo llegar. Y en este caso nos vamos a encontrar que casi todo lo que vamos a ver son monasterios. Entre otras cosas porque hay muy pocos templos, solamente hay uno, lo vamos a ver. Todo lo demás son monasterios. Y la curiosidad principal de Ellora es que las cuevas no son solamente budistas. Aquí convivieron las tres religiones. Convivieron el budismo, convivió el hinduismo y también el jainismo. Las tres religiones principales de la India tuvieron aquí sus espacios de trabajo espiritual, de meditación y, por supuesto, hubo convivencia entre estas comunidades, lo cual pues ya en sí mismo es un ejemplo, el poder ver que esto es algo además muy propio de la India, donde la vía a través de la cual tú llegues a conectar con la deidad es lo menos importante. Lo importante es el momento del éxtasis de la contemplación. Es decir, pero cómo tú llegues al éxtasis de la contemplación de la divinidad, pues da igual. Es decir, eso cada uno tiene su propia vía y no pasa nada porque unos sigan una vía, otros sigan otra, algo que también era muy propio del mundo mediterráneo antes de la llegada de la Edad Media. La gente pues viajaba y cuando le decían, no, esta es mi diosa que se llama Istar, y uno decía, ah, claro, mi Istar, tu Istar es como mi Afrodita. Ahora lo entiendo, ¿no? O es como mi Isis, ¿no? Porque el concepto, o sea, era más importante que el nombre que se le atribuía o la representación que al final no dejaba de ser una forma cultural adaptada a cada momento civilizatorio o a cada lugar geográfico, ¿no? Bueno, pues con ese afán de convivencia, en realidad la India es un crisol de culturas y de religiones. No sé cuántas religiones hay ahora en la India, pero son montones de religiones las que hay en la India. Bueno, el lugar sigue siendo también espectacular. Es decir, uno de estos sitios que sobrecoge solamente el paisaje, y si además tuvieron la habilidad de hacer todas estas maravillas, aprovechando, como veis, estos riscos tan escarpados y estas paredes tan verticales, pues bueno, nos vamos a encontrar con auténticas obras de arte esculpidas en la piedra. Las cuevas de Ellora también fueron, vamos a llamarlas descubiertas, por un oficial británico llamado John Shelley. John Shelley era un explorador de la Compañía de las Indias Occidentales, y este hombre había oído hablar de las cuevas de Ellora, porque las cuevas de Ellora nunca se abandonaron. Es decir, no pasó como con Ajanta, que Ajanta sí que quedó abandonado y perdido y aquello se acabó sepultando y comido por la selva, sino que siempre hubo una utilización de estas cuevas hasta nuestros días. Siempre ha habido aquí monjes que han estado viviendo y que han hecho uso de estos lugares. Esto se debe a que había dos rutas comerciales, de norte a sur una y de este a oeste otra, que conectaba precisamente Oriente con Occidente. La famosísima ruta de la seda pues tenía uno de sus pasos por la India, por aquí, y de hecho hay un veneciano llamado Niccolò Manucci que aún en el siglo XVIII pasó por aquí y explicó pues las fantásticas que eran las obras de arte que había tenido la oportunidad de ver en este lugar. Bueno, pues este hombre escucha hablar de las maravillas de las cuevas de Ellora y dice, pues yo quiero ir a verlas. Y todo el mundo le dice, estás loco, es decir, estás loco porque vas a tener que recorrer 500 kilómetros desde Bombay, bueno, ahora es Mumbai, ¿no? En aquel entonces, en el Imperio Británico era Bombay, pues a 500 kilómetros de Bombay vas a tener que atravesar selvas, ríos, en unas condiciones infernales, donde no hay camino, donde aquello está lleno de bandidos, de gente que te va a matar, y el otro dice, me da igual, yo me voy a explorar
y se va a explorar, ¿no? Y se va a explorar y llega a este lugar y lo relata, lo describe. De hecho, hace unos dibujos hermosísimos, se pasa meses copiando todos los relieves, y cuando regresa a Occidente, regresa a Inglaterra, en Francia le proponen hacer una exposición en París, en el Gran Palais, de todos sus dibujos. Y antes de la exposición, en un incendio, se pierden. Se pierde absolutamente toda la obra de John Shelley. Bueno, pues ni corto ni perezoso se vuelve a ir otra vez y se vuelve otra vez para volver a copiarlo. O sea, con una enorme perseverancia dice, ¿cómo que se han quemado? Allá que me voy. Pero no logra acabar el trabajo. Muere mucho antes de poder terminar su obra fundamental. Pero bueno, da a conocer este lugar que no era conocido, nada más que por referencias muy lejanas, por el mundo científico en Occidente, y más o menos a partir de aquí pues empiezan a ser conocidas y empiezan a ser investigadas por la arqueología moderna. Hay que decir que esto sucede en 1810, unos pocos años después de que Burckhardt haya descubierto los templos de Abu Simbel en Egipto. Es decir, estamos en esa época que yo reconozco que yo, hubiese dado algo por haber vivido en esa época y haberme metido ahí en esos lugares de África, de la India, explorando. Bueno, Burckhardt, no sé si sabéis que él fue un extraordinario explorador. También trabajaba para la Sociedad Geográfica de Londres. Él descubrió Petra, es el descubridor de Petra. Él era suizo, se hacía pasar por musulmán y se metía en los lugares donde los occidentales no entraban, porque él hablaba muy bien árabe y entonces se disfrazaba de musulmán y él hacía como que era musulmán y iba por todas partes y descubre Petra. Llega al Cairo, donde informa a la Sociedad de Estudios Geográficos de Londres de que ha descubierto Petra, y empiezan a iniciar una expedición para volver a Petra, ¿no? Y documentarla ya con más medios y más recursos. Y entonces le dice, mira, no, mejor no te vayas a Petra, primero remonta el Nilo, que queremos que lo remontes más allá de la primera catarata, a ver si encuentras algo. Y el otro dice, bueno, pues venga, pues remonto el Nilo. Y efectivamente remonta el Nilo y descubre Abu Simbel. Con tan mala suerte que al volver de su expedición de Abu Simbel sufre unas fiebres y muere en el trayecto de regreso desde Abu Simbel a El Cairo. Y nunca más regresa ni a Abu Simbel ni a Petra. Bueno, era gente súper valiente que se aventuraba por los lugares más recónditos del mundo, y si yo he dedicado gran parte de mi vida a viajar en compañía de mi esposa, que también es muy aventurera, pues ha sido precisamente inspirado por ese afán de aventura, ¿no? Por ese afán de conquista, que no es el viaje a los lugares, el patear de los turistas actualmente, ¿no? Es la búsqueda interior, es la búsqueda, el viaje transformador que te lleva a esos lugares donde se produce una transformación en contacto con la belleza, en contacto con la historia, en contacto con el arte. Y esa era la manera de viajar antiguamente, ¿no? Ir a la búsqueda, era una especie de peregrinación, y es lo que a mí me ha llevado a lugares como este que os estoy mostrando aquí. Bueno, no me enrollo más, que si no yo muy rápidamente derivo por otro lado y empiezo a contar aventuras. Bueno, pues aquí tenéis algunos de estos lugares. Como os decía antes, tenemos algunos monasterios que son budistas. Las construcciones, vuelvo a decir, son espectaculares. Hay otros que son hinduistas. Aquí, por ejemplo, lo que os decía, esto es un monasterio construido muy sencillamente, pero en 3 niveles. Vuelvo a decir lo mismo, esto no es un edificio, esto no está construido, esto está esculpido en la roca.
Y aquí tenéis el único templo que hay en Ellora. Como veis ahí está la ventanita que decíamos antes que ilumina el interior, que es este, que podéis ver también siguiendo el mismo esquema que decíamos antes de una nave principal con hileras de columnas y dos pequeños pasadizos a ambos lados. Esto ya, por ejemplo, es un monasterio, bueno, más que un monasterio, es una especie de templo hinduista dedicado a Vishnu. Eran conocidos estos lugares como la casa de Vishnu, lo digo porque no es un monasterio, tampoco es un templo, es un lugar extraño donde la presencia del lingam de Shiva determinaba la presencia del propio Dios, y por eso era la casa de Shiva, era como se lo conocía. Esta que estáis viendo aquí es la cueva 21, que es hinduista. Aquí aparece Shiva como Nataraja, aparece también Shiva y su contraparte femenina, Parvati, aparecen también las Sapta Matrikas o 7 madres, que las tenéis aquí a la derecha, esas imágenes que tenéis ahí. Las Sapta Matrikas son 7 deidades extrañas, porque son muy antiguas, de hecho aparecen ya en el Rig Veda, en la época de la antigua Aryabharta, en los momentos más remotos de la cultura del Indo. Aparecen también en el Mahabharata, fueron deidades más bien oscuras, ¿no? Asociadas a una magia muy popular, muy básica, un tipo de hechicería que era muy popular entre la gente sencilla, entre la gente del pueblo, y por eso eran muy adoradas, pero tenían ese carácter oscuro, ¿no? Esto, por ejemplo, es una representación del lingam de Shiva, representa el órgano sexual de Shiva, y es una especie de mundus, es decir, es una especie de centro del mundo. En todos los templos dedicados a Shiva suele haber una representación del lingam de Shiva, que representa el poder creador y destructor del dios. Porque hay que recordar que Shiva, como deidad fundamental, os pongo la imagen anterior y así la tenéis como más presente, ahí lo veis que está danzando, en la danza de Shiva, que la vamos a ver en muchas representaciones. Shiva, como Dios único, representa el aspecto masculino y femenino, y por tanto el aspecto creador y destructor. Pero como parte de la Trimurti, es decir, como parte de la Trinidad Brahma, Vishnu y Shiva, Shiva va a adoptar el carácter destructor. En realidad, Vishnu y Shiva son dos deidades complementarias, es decir, entendiendo que si Vishnu representa la creación o la vida y Shiva representa la destrucción, la muerte, todo está a la vez, viviendo y muriendo. Todo está, a la vez que nace, empieza a morir. Y a la vez que muere, empieza a nacer, de alguna manera. Y se produce una especie de ciclo que es representado por estos dos dioses, que son como las dos caras de una misma moneda. Todo lo que nace tiene que morir, todo lo que muere vuelve a nacer, y así sucesivamente. Pues este es el dios Shiva. Y los templos jainistas. El jainismo es más que una religión, aunque actualmente se lo considera una religión, el jainismo en realidad es más bien una filosofía, donde a quien vemos representado aquí es a Mahavira, que es el Tirthankara número 24 y último. Es decir, de acuerdo al jainismo ha habido 23 encarnaciones anteriores de Mahavira, 23 maestros fundamentales, de los cuales
de todo se tiene noticia, de todo se cuenta su vida, todos han transmitido sus enseñanzas en reencarnaciones que están más o menos a una distancia de unos 100, 150 años unas de otras, con lo cual estamos hablando de una tradición de más de 3000 años, ¿no? Y el último de ellos, Mahavira, es el principal, que es el que vemos aquí representado, pero a ambos lados estáis viendo a los demás maestros. ¿Veis esas casetitas pequeñitas? Bueno, pues todos esos son los restantes Tirthankaras del jainismo. Y para terminar, he dejado... ¿Os ha gustado lo que habéis visto hasta ahora? Sí. Pues lo que vais a ver ahora no os lo vais a creer. Esto que estáis viendo aquí es la cueva número 16, conocida como el Kailash, la montaña de Shiva. Sí, efectivamente, lo que estáis viendo es una escultura de más de 30 metros de altura. Si os dais cuenta, para poder hacer este templo, ha habido que, es como darle un bocado, un mordisco a la montaña, cortar la montaña y dejar un tocho de piedra en el centro, a partir del cual se ha tallado el templo. Eso lo podéis ver más o menos en las paredes, ¿no? Pero en la siguiente diapositiva se ve mucho más evidentemente. Yo reconozco que cuando llegué aquí, a mí se me caían las lágrimas de la emoción. Es de estas cosas que uno dice, pero ¿de verdad los seres humanos somos capaces de hacer esto? Pues sí, los seres humanos, cuando nos unimos, cuando colaboramos y participamos de un mismo ideal, podemos aunar esfuerzos y hacer cosas maravillosas, hacer cosas extraordinarias. Pues esto es el Kailash o Kailasa. También es la casa de Shiva, es un edificio de más o menos unos 7 niveles repartidos, los 30 metros de altura que tiene el edificio, se reparten en 7 niveles distintos, y cualquier cosa que veas, una escalera, una columna, una sala, una puerta con su dintel y sus jambas perfectamente decoradas, todo es una única escultura. Es una única escultura de proporciones colosales. Bueno, para que tengáis algunos datos, fue construido por un rey llamado Rashtrakuta Krishna I. Perdonad que lo lea, pero es que el nombre como que vamos a... Rashtrakuta Krishna I en el siglo VIII. Está orientado hacia el oeste, está orientado hacia la puesta del sol, lo cual se corresponde simbólicamente con el carácter destructor de Shiva, como dios de la muerte, puesto que enfrenta la muerte del propio sol todos los días. El sol está muriendo por occidente. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de que hay fuentes que dicen que se construyó en 40 años y hay fuentes que dicen que se construyó a lo largo de 100 años. Que tardaron todo el siglo VIII, prácticamente todo el siglo VIII, en hacer esta escultura. Y para poder hacerla, se removieron 400.000 toneladas de roca. Ahí lo dejamos, o sea, 400.000 toneladas de roca. Bueno, aquí tenéis el mapa del Kailash. Veis que en el corte que hemos visto en la montaña, la misma montaña, a ambos lados y en la parte superior de la imagen, vemos que hay un pasadizo que está esculpido en la roca,
con dos salas grandes a ambos lados, hacia el norte y hacia el sur. Tenemos, bueno, no sé si vosotros veis las letras, pero la A que está arriba, si la tenéis aquí, ay, perdón, lo siento, ahí, la A que veis aquí, bueno, esto es un patio, todo esto es un patio que separa la galería que está esculpida en la montaña del edificio propiamente dicho. Entonces este patio es como una especie de deambulatorio que luego vamos a recorrer y que nos va a permitir darle la vuelta al templo. Aquí, donde está la letra E, son dos elefantes esculpidos en la roca. O sea, no han ido y han colocado allí el elefante, sino que aprovecharon un trozo de la roca, hicieron el elefante y donde está la letra G, ay, perdón, me equivoco donde está la letra G, estos son dos columnas de 16 metros de altura, completamente decoradas. La letra T es el templo, la letra S son las escaleras y la letra C, que la tenéis aquí abajo, es el edificio de entrada, que también está, todo es una escultura. Es decir, como os decía antes, todo es una escultura. Luego vamos a ver esta sala principal, donde llegamos al santuario, donde está la imagen de Shiva. Bueno, vamos a irla viendo poquito a poco, porque la verdad es que es muy, muy sorprendente. Bueno, esto desde un ángulo, para que podáis ver cómo esto se esculpió en todos estos niveles que os decía antes. Aquí estoy yo, bastante más joven, pero podéis ver un poco las dimensiones con las personas que están visitando el templo. ¿Veis ahí abajo? ¿Veis aquí que hay gente? Bueno, y veis las personas, veis el tamaño de la columna. Vuelvo a decir lo mismo, esta columna no fue levantada ahí, sino que aprovecharon un trozo de piedra y esculpieron una columna a cada lado. ¿Os imagináis el nivel de planificación previa que requiere esto? Esto requiere una planificación exhaustiva y no solamente ya la planificación de esto, es el grado de perfección, el grado de concentración, el anhelo, el amor que hay que poner en una obra como esta. Es que esto es una obra de amor. Esto no pueden haberlo hecho gente forzada, esto no lo hacen esclavos, esto no como nos han contado tantas veces, no, es que las pirámides que las hacían los esclavos, no, todas estas obras las llevan a cabo personas que están demostrando su devoción y su idealismo con sus manos y que están haciendo de su trabajo una ceremonia que eleva al alma y que crea algo para poder ser transmitido durante generaciones a millones de personas que habrán pasado por aquí desde los 1500 años que hace que esto se construyó. O no, en este caso 1300 años se construyó. Aquí no cabe, no hay oportunidad para el error. Es decir, todo lo que estáis viendo se tuvo que hacer de principio a fin perfecto. Porque tú no puedes decir aquello de, uy, que se me ha resbalado el cincel y vale, ¿y ahora qué haces? Pues no sé, arreglarlo haciendo otra figura, porque la misma figura no la vas a poder hacer. Bueno, aquí tenéis este lugar que, como os digo, es realmente sorprendente. Este es uno de los elefantes, que lo hemos mencionado antes. ¿Veis los pasadizos que decíamos? ¿Lo veis? Esto que estamos viendo aquí y aquí arriba son los pasadizos por detrás del templo que están esculpidos en la pared de la montaña. Esta imagen a mí me toca especialmente porque tanto a este lado del templo como al otro hay representaciones de las escenas de las batallas del Bhagavad Gita.
entre los Kauravas y los Pandavas, que se relatan en el Mahabharata, y del otro lado hay también escenas de lucha del Ramayana, las grandes aventuras de Rama y buscando a su contraparte femenina, a Sita, ayudado por Hanuman. A mí estas historias siempre me han tocado el corazón. Hanuman, que es el símbolo de la devoción por excelencia, ¿no? Y el dios Rama, que representa al héroe, es decir, es una especie de Heracles indio, que tiene que pasar por toda una serie de pruebas y realizar una serie de trabajos que al final le llevan a desarrollar su aspecto más profundo, más esencial y divino, ¿no? Como cada uno de nosotros podemos desarrollar lo mejor de nosotros mismos y vamos enfrentando las pruebas de la vida y vamos aprendiendo en la medida en que las vamos venciendo, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis una representación del Bhagavad Gita, que los estudiamos de hecho en nuestros cursos de filosofía. Bueno, muchas escenas más. Voy a ir pasando. Mirad la perfección de esos elefantes sosteniendo el templo. Que uno dice, de verdad, pero es que puede haber algo más bello, de verdad, que puede haber una cosa más bonita. ¿Cómo están sosteniendo el templo, las torres sobre el lomo? En fin, bueno, aquí lo tenéis visto desde arriba, decorado con multitud de escenas, ¿no? Y el interior que os decía antes, que vuelvo a explicar lo mismo. Ahí tenéis las columnas, los frisos y al fondo el santuario, de nuevo otra vez con una representación del lingam de Shiva, ¿no? Y una representación también de Shiva, en este caso Yogasvara, que es Shiva, el señor de los yogis, el señor de los iniciados. Y creo que esta es la última, sí, esta es la última, ¿no? Bueno, dejo ahí esa imagen como testimonio final de lo que hemos visto. El sol se está ocultando, estáis viendo lo que decíamos antes, que está orientado perfectamente al oeste, en sintonía con el simbolismo de Shiva como dios de la muerte. ¿Y qué podemos extraer de todo esto? Porque lo de contemplar la belleza está muy bien, pero bueno, aquí somos filósofos y como filósofos tenemos que extraer algo que nos sirva de inspiración para realizar alguna clase de trabajo interior, ¿no? En este caso, más allá de toda la magia que tiene India en sí misma o que alguna vez tuvo. Lo digo porque mucha gente va ahora a la India creyendo que se va a encontrar algo parecido y a toda la mística que en algún momento determinado levantó estos monumentos y eso no lo vais a encontrar en la India. La India ahora es otra cosa. No, ni mejor ni peor, es otra cosa. No sé si mejor, pero es otra cosa. Pero sí que es verdad que la belleza siempre ha sido una vía de acceso a la verdad y al bien. Esta es una idea muy platónica, donde Platón equiparaba el bien, la belleza, la justicia y la verdad definiéndolos como los 4 grandes arquetipos, es decir, las 4 grandes ideas primordiales que están desde el comienzo del mundo y que inspiran a todos los seres humanos a ser mejores, a ser más buenos, a ser más bellos, a ser más justos y a buscar la verdad. Los filósofos nos caracterizamos por no saber cuál es la verdad, pero la buscamos. Y eso es lo que de alguna manera tendríamos que extraer de aquí. Es decir, buscar la verdad también es buscar la belleza. No solamente contemplar la belleza, que puede ser muy satisfactorio. En realidad, el trabajo interior que todos deberíamos hacer es intentar ser bellos, que es otra cosa distinta. Ser bello significa hacer aflorar lo mejor de nosotros mismos.
y que eso llene de luz y de calor todos nuestros actos. Lo que decimos, lo que hacemos, las palabras que usamos, nuestros comportamientos, nuestra manera de vestir, nuestra manera de atender a otras personas, manifestar la capacidad que todos los seres humanos tenemos de poder ayudar a otros, de manifestar nuestra generosidad a través de actos buenos. Y sin darnos cuenta, en la medida en que nosotros intentamos ser bellos, nos vamos volviendo buenos. Este es el camino que relataba Platón. Cuando Platón hablaba de arquetipos, venía de arqué, lo que está al principio, y tipos, formas, es decir, son las formas atemporales, las que están desde siempre. Y aunque nosotros no sabemos qué es la verdad, ni qué es el bien, ni qué es la belleza, ni qué es la justicia, todos anhelamos que nuestra vida sea más buena, más justa y más verdadera. Por lo tanto, todos de alguna manera naturalmente somos filósofos. Todos buscamos entender quiénes somos. En algún momento de nuestra vida nos preguntamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Y por qué he nacido? ¿Y por qué me tengo que morir? ¿Y hay algo después de la muerte? ¿Y por qué sufro? ¿Y cómo puedo dejar de sufrir? Bueno, esas preguntas son las mismas preguntas que a lo largo de siglos y siglos y siglos de historia inspiraron a seres humanos extraordinarios como los que hicieron estos lugares que hoy hemos visitado con la imaginación y con la tecnología. Espero que os haya gustado este pequeño paseo por las cuevas de Ajanta y Ellora, y recordad que el verdadero misterio no está en la India. El verdadero misterio está dentro de nosotros mismos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. A vosotros, gracias a vosotros. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.